y listo. Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes puedan tener, no duden en hacerlo por el chat o pueden levantar la manita, ya no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar con las pequeñas definiciones, ¿ya? ¿Qué cosa es la genética en sí? Es la rama de la biología que se va a encargar de estudiar la herencia y todas sus variaciones. ¿Qué terminologías básicas son las que nosotros vamos a revisar ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es un gen? La unidad básica de la herencia. ¿Qué significa locus? ¿No? Es el espacio del ADN ocupado por un gen. Recuerden ustedes que el ADN se encuentra en el núcleo de la célula. ¿Qué es loci? Que es el conjunto de locus, ¿no? Todo el conjunto del ADN que ocupa un gen. ¿Qué son los alelos? Es lo que también vamos a trabajar ahora, ¿no? Es el par de genes, uno puede ser paterno y el otro materno, que codifican el mismo carácter. ¿Y qué pueden ser? Pueden ser alelomorfos también, ¿ya? Y se les conoce como formas de un gen. Ahora, estas formas pueden ser tanto dominante o recesivo. Si estamos hablando de un alelo dominante o gen dominante, cualquiera de ambos, es cuando se expresa tanto en homocigosis. Y ustedes dirán, ¿y qué cosa es homocigosis? Es cuando se forma un huevo o cigoto, pero es más que nada por la unión de dos gametos, en este caso masculino y femenino, que van a tener uno o más pares de genes y en este caso que sean idénticos. O también pueden ser heterocigosis. ¿Y qué significa heterocigosis? Es cuando las dos copias del gen que se heredan de los padres, en este caso, son diferentes. Recuerda, homo, que es lo mismo, uno solo, y hetero pueden ser de genes diferentes. ¿Estamos? Ahora, se presentan con letras mayúsculas. Entonces, cuando hablamos de un alelo dominante, o de un gen dominante, vamos a identificarlo siempre con letras mayúsculas. En cambio, en el caso del alelo recesivo o gen recesivo, se va a expresar solo en homocigosis. ¿Qué era homocigosis? Era la formación de un huevo cigoto, que es la unión de dos gametos que tienen uno o más pares de genes idénticos. Entonces recuerden que el alelo recesivo o gen recesivo siempre se va a dar en homocigosis. En este caso se va a representar con letras minúsculas. Entonces, ya tenemos dos conceptos que vamos a ir trabajando ahora. Luego tenemos el genotipo. Cuando hablamos de genotipos, esto es más que nada, se trata de todos los genes que puede poseer un individuo. En este caso puede ser genotipo de homocigote o heterocigote. Cuando hablamos del genotipo, pueden ser alelos iguales, ya sea tanto dominante, ¿ah? Ambos iguales con letras mayúsculas, o recesivos. Habíamos dicho que recesivo era letras minúsculas. Eso sería el genotipo homocigote. Pero cuando ya hablamos del genotipo heterocigote, entonces ya estamos hablando que los alelos, en este caso, como son diferentes. ¿Qué quiere decir? Que comparte un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando de genotipo heterocigote. ¿Listo? O también se le puede llamar o conocer como híbrido, ¿no? También se les puede decir así, porque es la mezcla de ambos. Cuando ya tratamos de fenotipo, vendría a ser la expresión del genotipo. ¿Qué quiere decir? Todas las características medibles o rasgos de un organismo, siendo el resultado de los productos génicos que se expresan en un ambiente dado. Por ejemplo, el color de una flor, la forma de una semilla, el cabello si es ondeado liso, la nariz si es gruesa o puntiaguda, los dedos largos o cortos, ¿listo? De eso estábamos hablando de fenotipo, ¿listo? Entonces, esas variaciones son las que vamos a ir viendo ahora. Luego, ¿qué más tenemos? Cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir? Es un par de cromosomas, uno pertenece al paterno y otro es materno. También tenemos caracteres que son rasgos comunes de los individuos de una población. Por ejemplo, el número de dedos, ¿no? También se les va a llamar caracteres de la especie y son rasgos propios que puede obtener cada uno de los individuos y se les llama caracteres individuales. Otra definición o lo que podemos encontrar podría ser P.
¿Qué significa la P? La generación paternal. O sea, en este caso son los progenitores. Luego vienen los hijos, ¿verdad? Que sería la filial 1 y luego los hijos de los hijos, la filial 2. Así es como vamos a ir identificando. Vamos a hablar un poquito de los estudios de Mendel, ¿ya? Para poder entender un poquito más a qué hace referencia con los genes dominante o recesivo o los caracteres de cada uno que puede tener en ese caso un cuerpo. ¿Qué nos dice Mendel? Que realizó estudios genéticos con la arberca, ¿no? Durante 8 años y publicó sus resultados en el año de 1866. En este caso propuso algunos principios genéticos básicos, así como también las pequeñas leyes de Mendel, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tratar la primera y la segunda ley de Mendel, nada más. ¿Listo? Ahora, ¿qué caracteres ha estudiado? Por ejemplo, la forma de la semilla. Encontró dos, puede ser lisa o rugosa. En este caso, el liso vendría a ser el dominante y el rugoso recesivo. ¿Qué más? ¿Qué otro carácter más se estudió? El color del endospermo. ¿Qué quiere decir? Tenía dos colores, amarillo y verde, en donde el amarillo era el gen dominante y el verde el recesivo. El color de los tegumentos, había coloreado y blanco. Ok, entonces como había mayor cantidad de coloreado, quiere decir que este era un gen dominante y el blanco, que era más escaso, era recesivo. La forma de la vaina, ¿cómo era? Tenía dos formas, la inflada y la rugosa. Ok, la que era infladita era el gen dominante porque era lo que más abundaba. En cambio, el recesivo era el rugoso. El color de la vaina también, así como había forma de la vaina, también había color. En el caso del color de la vaina tenía dos, el verde y el amarillo. Entonces, como el verde era el que más abundaba, era un gen dominante y el recesivo era el amarillo. La posición de la flor también tenía mucho que ver, ¿no? Si era axilar, era dominante porque era lo que más predominaba. Y el recesivo era en el caso terminal. La altura de la planta, ¿no? Las plantas, eso también estudió, el tamañito, ¿no? Era alto y bajo, entonces como más abundaba el alto, era un gen dominante, y las bajitas era recesivo. Entonces, Mendel obtuvo líneas puras por autopolinización de varias generaciones. Hizo los cruces entre plantas con características con contrastes, tanto altos como bajos. Entonces, él pudo ver, obtener resultados eh, para saber de cómo era la filial 1, filial 2, el momento que realizaba los cruzos. ¿Para qué? Para poder ver qué genes eran los que más dominaban y cuáles eran los más recesivos, los menos predominantes, digamos así. Entonces, vamos a ver la primera ley de Mendel o principio de la uniformidad. ¿Qué nos dice? Si se cruzan dos líneas puras, los descendientes de la primera generación serán iguales entre sí, tanto a nivel fenotípico. ¿Qué significaba fenotípico? Era la apariencia, ¿verdad? Como a nivel genotípico, ya eran los alelos, o sea, hablaban de alelos dominante o recesivo. Asimismo, todos los descendientes serán iguales en apariencia, entonces tipo fenotípico, a uno de los progenitores. Siempre va a ser así. En cualquier híbrido, cuando hablamos de híbrido, ¿se acuerdan de qué significaba híbrido? Cuando participaba tanto el gen dominante como el gen recesivo, ambos. Por eso le decían que era híbrido. O heterocigote también, es lo mismo. Se manifiesta solo una de las características contrastantes de los padres. Ahora, el factor hereditario o gen que se expresa en la generación filial 1, F1 y filial 1, es llamado dominante y el factor no se expresa, ¿verdad? O el factor que no se expresa se llama recesivo. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, eh, vamos a trabajar con el carácter de la forma de la semilla. Habíamos dicho que el liso era dominante. Por ser dominante, se expresaba con las letras mayúsculas. Y el rugoso era recesivo. En este caso, se identificaban con las letras minúsculas. Entonces, si nosotros hacemos el primer cruce de estos dos filiales, en este caso los dos progenitores, vamos a tener un primer filial.
en la cual mezclamos A mayúscula, ¿verdad? El dominante con el gen recesivo. Entonces vamos a tener 4, ¿listo? 4 en la filial 1. Entonces, para ver el genotipo, ¿cómo sería en este caso el genotipo? ¿Homocigote o heterocigote? Sería homocigote, homo, si fueran iguales, pero no. Como son diferentes, vendría a ser híbrido. Y a ser híbrido también es llamado heterocigote. ¿Listo? Ahora, como predomina la letra mayúscula, que es A mayúscula, ¿verdad? Que es el liso, que quiere decir que todos van a ser lisas, ninguno va a ser rugosa. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el cruce según el cuadrito por Punnett, ¿ok? En la cual vamos a colocar el dominante en la parte superior, ¿listo? Doble A mayúscula, que es la condición o la forma de la semilla que es lisa, sobre lo que es rugosa, que es en este caso el recesivo, el gen recesivo, que es A minúscula. Y hacemos lo mismo, o sea, tanto el primer cuadrito, la primera tablita, como por Punnett, va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Primero vamos a colocar la letra mayúscula A seguida de la letra minúscula. Primero se coloca el gen dominante seguido del gen recesivo. Entonces, hacemos una tabla o un cuadrito de doble entrada con el mismo punto. Primero colocamos el gen dominante y luego colocamos el gen recesivo. Y así hacemos para cada uno de los alelos. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que ya sea por Punnett o ya sea por el cruce de genotipo, podemos ver que nos va a salir siempre heterocigote o híbrido. ¿Listo? Cuando hacemos el cruce de un liso o de un carácter, en este caso dominante, por un gen recesivo. ¿Listo? Entonces los cuatro, los 4 genes o los 4 filiales que nos salieron van a ser iguales. En cambio, ¿qué nos dice la segunda ley de Mendel o ley de la segregación? Nos dice así, que va a participar un solo carácter, por lo cual se denomina monohibridismo. Ahora, ¿qué nos dice la ley? Al cruzar dos líneas puras que poseen variación de un mismo carácter en la primera generación, todos los descendientes adquieren el carácter dominante y al cruzar los híbridos de la filial 1 entre sí, el carácter dominante se va a representar en relación a 3 a 1. ¿Qué quiere decir? Que 3 pueden ser dominantes y 1 puede ser recesivo. A eso se expresa. ¿Cómo se observa con relación a la primera ley? Vamos a ver entonces. Seguimos con la misma forma de la semilla lisa, ¿verdad? La representación A mayúscula con la rugosa A minúscula. En la primer filial nos habían dicho que teníamos que una mayúscula con una minúscula, o sea, un gen dominante más un gen recesivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si hago el cruce de ambos de la primera filial? Entonces, vamos a llevarlo al cuadrito de Punnett. ¿Listo? Si hacemos el cruce de un híbrido, ya sea un gen dominante con un recesivo, ¿qué voy a obtener? Vamos a colocar aquí tanto en la fila como en la columna. Entonces, hacemos primero la comparación. Lo desagregamos. Colocamos el gen dominante y el gen recesivo. Aquí también primero colocamos el gen dominante y luego el gen recesivo. Y hacemos la tablita o el cruce, ¿no?, de un cuadro de doble entrada. Dominante más dominante, aquí tenemos ambos genes dominantes. Seguido, primero se va a colocar siempre, recuerda, el gen dominante seguido del gen recesivo, ¿sí? A mayúscula con A minúscula. Seguido, entonces, aquí también. En la siguiente tablita, primero va el A mayúscula o el gen dominante mayúscula, el que es el liso, seguido del recesivo, ¿verdad? Que sería el rugoso. Lo mismo aquí, pero si te habrás dado cuenta, tenemos aquí ambos que son genes recesivos. Entonces, hacemos la tablita del genotipo. ¿Qué quiere decir?
que vamos a obtener tres tipos de genotipos. Para empezar, un homocigote dominante. ¿Por qué homocigote dominante? Porque tenemos dos genes dominantes, liso y liso. Entonces tenemos uno de cuatro, ¿verdad? Como tenemos cuatro filiales, pues uno de cuatro. Mi probabilidad vendría a ser el 25%. Luego, ¿qué más tenemos? Un heterocigote o híbrido también. Vamos a colocar aquí, vamos a escribir, que también puede ser híbrido. O por ahí, entre paréntesis nada más, ¿ya? Que es lo mismo. ¿Cuántos tengo ahí en heterocigotes? Tengo dos. ¿Dos de cuánto? Dos de cuatro. Entonces vamos a colocar aquí. Tengo dos de cuatro. Pero si yo simplifico, vendría a ser un medio. Es lo mismo. ¿Eso que me representa? El 50% de mi probabilidad. Y luego, ¿qué más tengo? Tengo otro homocigote. Homocigote, ¿por qué llamamos? Porque vendría a ser de la misma característica, ¿verdad? En este caso es el dominante y en este caso es el recesivo. Entonces, ¿cuántos homocigotes recesivos tengo? Solamente tengo uno de cuatro, por lo cual me representa el 25%. Entonces, ya tengo mi genotipo. ¿Qué faltaría? El fenotipo. ¿Qué quiere decir fenotipo? ¿Cuántas semillas lisas tengo y cuántas semillas rugosas? Si tú te habrás dado cuenta, basta con que haya un genotipo dominante para que ya se pueda considerar liso. Entonces, ¿cómo sería mi frecuencia? Tendría 1 de 4 más 2 de 4, entonces tendría 3 de 4 con relación a la semilla lisa. Y a la semilla rugosa, solo 1 de 4. Y usted dirá, Miss, ¿pero por qué estamos considerando un heterocigote como si fuera liso también? Porque habíamos dicho, según las leyes de Mendel, está aquí. Según la primera ley de Mendel o principio de la uniformidad, basta con que haya un gen dominante acompañado de un recesivo para que predomine el dominante. Por eso es llamado liso, ¿verdad? Es por eso que se considera dentro del fenotipo una de las semillas lisas. ¿Listo? No sé si hasta aquí se entendió. Fabricio, Romina, Valeria, Victoria, sí, levanten la manito o un dedito abajo o lo vemos con ejemplos. Hasta ahí está clarito, ¿verdad? Muchas gracias, Fabricio. Muy bien, entonces vamos a ver con más ejemplos para poder ir entendiendo, así que no se preocupen. Vamos a responder estas preguntitas, ¿ya? Y nos dices, cuando aparece en un individuo dos alelos desiguales para un carácter, ¿cómo se denomina? Si son alelos desiguales, ¿qué quiere decir? ¿Qué son? ¿Podría ser homocigote? No, ¿verdad? Homocigote es cuando son iguales. ¿Podría ser codominante? Tampoco. ¿Podría ser recesivo? ¿Qué piensan ustedes? Estamos hablando de dos alelos desiguales. ¿Qué podría ser? Por el chat, chicos. Ustedes lo saben todo. Podría ser homocigote, puede ser loci, heterocigote, codominante, recesivo. ¿Qué alternativa apuntan ustedes en la número 1? Vamos, chicos. Estamos hablando de alelos diferentes. Acá. ¿Qué piensan ustedes si hablamos de alelos diferentes? Cuando tenemos un dominante con un recesivo. ¿Qué podría ser? Así es, muy bien, Valeria. Vendría a ser heterocigote. La expresión genotípica influenciada por el medio ambiente, ¿cómo se denomina? Mm, Cuando hablamos de genotípica, vamos, chicos, entren al Miro
Ustedes tienen la opción, porque estoy moviendo la pantalla, pero ustedes también pueden entrar al Miro y pueden ver ahí las definiciones, que son las dos primeras diapositivas. Recuerden que todo le colocamos fecha, ¿ya? Bien, vamos con la segunda pregunta. Es, la expresión genotípica influenciada por el medio ambiente, ¿cómo se denomina? Ajá, pregunta número 2, por el chat, chicos, no hay problema. Voluntario por el chat. Está facilito, chicos. ¿Cómo se denomina esa expresión genotípica influenciada por el medio ambiente? ¿Cómo se denomina cuando hablamos de genotipo? Cuando vemos la tablita y hablamos de genotipo, te están hablando si es homocigote o heterocigote, ¿verdad? Ok, pero cuando es influenciada por el medio, ¿cómo se denomina? Vamos, chicos. ¿Ningún voluntario? Ok, vamos a revisar. Vamos a ver la expresión genotípica. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Mm, Cuando hablamos de genotipo, para empezar son genes que posee un individuo. Puede ser homocigote o puede ser heterocigote, ¿verdad? Si es homocigote, tiene dos opciones. Puede ser dominante o recesivo. Y si es heterocigote, sería de ambos, ¿verdad? Entonces, para empezar, el genotipo son todos los genes que posee un individuo. ¿Y qué cosa era un gen? Simplemente era la unidad básica de la herencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de expresión genotípica influenciada por el medio, en este caso, ¿cómo se puede denominar? Entonces, es de ambos, ¿verdad? Puede ser homocigote o heterocigote. ¿Listo? Así, así nomás. Eso sería todo. Número 3. Represente progenitores y generación filial 3. Entonces, están hablando de progenitores y generación filial. Ah, ok. Yo sé que en progenitores es P y filial es F, pero me piden generación y progenitores 3. ¿Cuál sería? ¿Qué alternativa sería? A, B, C o D o E. ¿Qué alternativa? Vamos, chicos. Sabemos que progenitores es P y generación filial 3, ¿cómo sería? Mm, ¿Cómo lo podrías representar? Ajá, así es. Sería la alternativa E. Progenitores es P y filial 3 es F3. Vamos con el número 4. Se le denomina genotipo recesivo. ¿Cuándo? Ajá. ¿Cuándo era dominante? Cuando las letras eran mayúsculas. ¿Y cuándo eran recesivos? Cuando eran minúsculas. Entonces, ¿cuáles serían? Cuando su par de alelos son iguales, puede ser doble A mayúscula, doble B mayúscula, puede ser 2A minúscula, 2B minúscula, o todas las anteriores o ninguna de ellas. ¿Qué alternativa sería? Facilito. Estamos hablando de genotipo recesivo. Vamos, chicos, facilito. Recuerden que dominante, así es. Muy bien. Alternativa C. Cuando hablamos
de los ojos verdes, cabellos castaños, nariz recta, son ejemplos de qué? Genotipo, fenotipo de hombres rubios, mujeres rubias o ninguna de las anteriores. Estamos hablando de caracteres, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de caracteres son? ¿Genotipo o fenotipo? Ah, vamos chicos, aquí observemos. Los ojos verdes, cabello castaño, nariz recta. ¿Qué son? ¿Fenotipo o genotipo? Ya está. Veamos por esas dos opciones. ¿Cuál de los dos podría ser? Cuando hablamos de genotipo, ¿de qué estamos hablando? Si es homocigote o es heterocigote. Pero cuando hablamos de fenotipo, ya estamos hablando de caracteres, ¿verdad? Si es liso, rugoso. Entonces, si estamos hablando de ojos verdes, cabello castaño, nariz recta, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Mm? De fenotipo. Muy bien. Unidad básica de la herencia. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál es la unidad básica de la herencia? Locus, loci, gen, genética o ADN. Vamos chicos, ustedes son tres ahora. Fabricio, Valeria y Victoria. Victoria, ¿qué piensas tú? Fabricio, ¿cuál era la unidad básica de la herencia? Mm, Está en la primera ficha, ¿no? Está clarito en una de las definiciones. Chicos, unidad básica de la herencia. ¿Cuál es? El gen, genética, ADN, loci, locus. ¿Cuál de las alternativas? El gen, ya está. Indique cuál representa a un híbrido para un carácter. Ah, ojo, solo es un híbrido, nada más. ¿Recuerdan que era un híbrido? Cuando tenía un gen dominante y un gen recesivo. Entonces, ¿cuál de las alternativas es? Te están diciendo solo un híbrido para un tipo de carácter. Porque si te piden dos, ya serían con dos letritas diferentes, ¿verdad? Pero solo estamos viendo un carácter nada más. ¿Qué alternativa sería? Recuerda que cuando hablamos de híbrido, vendría a ser un gen dominante más un gen recesivo, ¿verdad? La alternativa B. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Un problemita dice. Un alelo dominante A determina la textura del pelo de alambre. Entonces vamos a colocar así. A mayúscula, que vendría a ser, es un alelo dominante, ¿no? Pero me dice que es un pelo de alambre. Entonces vamos a colocar acá. Pelo de alambre. Ya está. De los perros en este caso. Y su alelo recesivo A produce el pelo liso. Ah, entonces tenemos A minúscula, que es recesivo, ¿verdad? Que sería el pelo liso. Listo. Se cruza un par de perros heterocigotes. Al decir que es heterocigote, vamos a colocar acá, así. Heterocigote, ¿qué quiere decir? Que tienes un alelo dominante y un recesivo. Porque si hablamos de homocigote, tienes dos opciones. Tienes el dominante, ¿verdad? Que vendría a ser así. Y tienes el homocigote recesivo, que en este caso sería así. Pero esto no nos están diciendo, ¿verdad? Solamente nos dicen que se cruzó un par de perros heterocigotos. ¿Qué quiere decir? Que ambos son híbridos, ¿verdad? Con pelo de alambre.
me piden, escribe el genotipo y el fenotipo de la filial 1. Entonces, como no nos dicen que es homocigote, no le vamos a tomar en cuenta este, sino de esta forma. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el cuadrito de Punnett. ¿Ah? ¿Qué nos dice por Punnett? Ok, me dicen que se cruzan un par de perros. Ya está. Ambos son heterocigotes. Listo. Entonces yo sé que si ambos son heterocigotes, va a ser de esta forma, ¿verdad? Dominante con un recesivo. Dominante y un recesivo. Aquí tenemos el macho y aquí tenemos la hembra. ¿Listo? Ya está. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, vamos a ver cómo se cruzan. Yo sé que aquí tenemos el gen dominante con el gen recesivo. Lo único que estamos haciendo es estamos desagregando nada más. ¿Listo? Estamos desagregando cada uno de los alelos. ¿Ya está? Entonces, vamos a ver. Me piden escribir el genotipo y el fenotipo. Para esto primero hacemos el cuadro de Punnett, luego vemos el genotipo y luego vemos el fenotipo. ¿Ya? Uno por uno vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, por Punnett, vamos a ver. Hacemos el cuadro de doble entrada. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos dos genes dominantes. ¿Qué más? Ah, ya. De otro colorcito. Tengo un dominante con un recesivo. Está el dominante A con el recesivo A. ¿Qué más? Aquí abajito tengo el gen primero. Recuerda que se coloca el gen dominante A, que es este A de arriba, con este gen recesivo. Y luego, ¿qué más? Ah, cerramos con el otro gen. ¿Cuál es el otro gen? Doble A, ¿verdad? Listo, ya está. Con estos datos, ¿qué voy a calcular? Ah, vamos a ver la tablita del genotipo. Para el genotipo, yo voy a obtener primero, voy a obtener aquí, ¿qué vendría a ser? ¿Homocigote o heterocigote? Bueno, en este caso, como ambos son iguales, vendría a ser un homocigote. ¿Pero qué tipo de homocigote es? ¿Dominante o recesivo? Vamos a ver, por ser letras mayúsculas sería homocigote dominante. Y en este caso, el homocigote dominante está determinado por dos A mayúsculas. ¿Y cuántos de esos tengo? Ok, aquí vamos a colocar frecuencia y probabilidad. ¿Ya? ¿Cuántos de esos voy a obtener? Ok, con este caso solamente tengo uno. Entonces aquí vamos a colocar la frecuencia. No hago la tabla porque aquí vamos a colocar la probabilidad. ¿La frecuencia de cuánto es? Ah, es de 1. ¿1 de cuánto? 1 de 4. Ok. Es 1 de 4. ¿Y eso la probabilidad de cuánto es? De un 25%. Ya está. ¿Qué más tengo? Ah, tengo un gen, en este caso, ya no tengo un homocigote, sino tengo un heterocigote. ¿Por qué hetero? Porque tengo un gen dominante con uno recesivo, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá. Heterocigote. ¿Por qué? Porque tiene un gen dominante acompañado de un gen recesivo. ¿Y cuántos de estos tengo? Dos. 2 de 4. O sea, un medio, ¿verdad? ¿Y eso qué me representa? Me representa el 50%. ¿Qué más tengo ahí? Ah, ok. En este caso, tengo también un homocigote recesivo. Pues vamos a colocar acá. Homocigote recesivo. ¿Por qué recesivo? Porque ambos alelos son minúsculas y son recesivos. ¿Cuántos de estos tengo? Uno. ¿Uno de cuánto? De 4. ¿Y eso qué me representa? Me representa un 25% de probabilidad. Ya sé el genotipo. ¿Qué me faltaría ahora? El fenotipo, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá otra tablita.
Y aquí vamos a colocar fenotipo. Pero para el fenotipo, yo voy a obtener dos opciones. ¿Cuáles son? El pelo de alambre, que sería en este caso la textura dominante, y el pelo liso. Entonces vamos a colocar acá. Con verdecito. El pelo de alambre. Y luego tenemos el pelo liso. Son dos nada más, ¿verdad? En el caso del pelo de alambre, siempre tiene que tener tiene que tener tanto un dominante o un dominante y un recesivo. En cambio, el pelo liso, al ser recesivo, ambos tienen que ser con letra minúscula. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la frecuencia en este caso. ¿Cómo sería aquí la frecuencia? Fácil. La frecuencia de que haya dos mayúsculas, o sea, dos genes dominantes, es 1 de 4. Y para que hayan dos, ¿no? Uno con dominante y otro con recesivo, tengo 2 de 4. En este caso sería, mi frecuencia es de 3 de 4. Por lo tanto, la probabilidad va a ser del 75% de que salgan en el primer filial, ¿no? Los primeros cachorritos con pelos de alambre. Y puede ser que uno de 4, o sea, el 25, salgan con el pelo liso, porque este gen es más recesivo, según la descripción, ¿verdad? Dice, su alelo recesivo A produce el pelo liso, ¿verdad? Entonces, si se cruzan un par de perros heterocigotes con pelos de alambre, la probabilidad de que salgan pelos de alambre sería el 75% y con pelo liso el 25%. Listo. Entonces ya tenemos el genotipo y el fenotipo. Justo lo que nos estaban mencionando, lo que nos estaban preguntando. No sé si hasta aquí quedó claro. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a la número 9. Aquí son labios gruesos. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Los labios gruesos dependen de un alelo dominante. ¿Ya? Pues vamos a hacer aquí la descripción. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí labios gruesos. Alelo dominante. Entonces vamos a colocar la G mayúscula en labios gruesos. Y los delgados recesivos. Entonces, vamos a colocar así. Labios delgados. Un gen recesivo. Entonces vamos a hacer la G minúscula. ¿Listo? Si se cruza un hombre heterocigote, al decir heterocigote, ya sabemos que es de esta forma, ¿verdad? Ese es heterocigote. Y una mujer de labios delgados. Ah, pero recuerda, si es labios delgados, los labios delgados son, ya no sería heterocigote, sino sería homocigote recesivo. Entonces, en este caso sería de esta forma. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Para empezar, ¿cómo son los labios del hombre? Bueno, ya nos están diciendo que es heterocigote, son los labios gruesos. Pero hay que indicar el fenotipo de la filial 1. ¿Listo? Entonces vamos a colocar acá en descripción. En el caso del varón, ya, del varón, me dice que es heterocigote. Listo. Entonces vamos a hacer la tablita. Vamos a hacer la tablita de Punnett para poder identificar mejor ahí. Tanto de los labios gruesos como labios delgados. ¿Ya? En el caso del varón, me dice que es heterocigote. Entonces, es G mayúscula con la G minúscula. Listo. Entonces vamos a colocar G mayúscula, labios gruesos, heterocigote. ¿Listo? Con la G minúscula. Y en el caso de la mujer, me dicen
que son labios delgados. Ok, si son labios delgados, entonces vendría a ser un gen recesivo. ¿Listo? Si es un gen recesivo, sería labios delgados 1 y 2. ¿Estamos? Porque ya lo habíamos descrito de esta forma. Entonces hacemos por punto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Empezamos. Recuerden que primero se coloca la G mayúscula. G mayúscula seguido de la G minúscula. Ya está. Para el siguiente que se va a colocar a ambos son G minúsculas. Genes recesivos. El siguiente primero es la G mayúscula de acá arriba con la G minúscula. Y luego vienen ambos con G minúscula, ¿verdad? Uy, no cambió. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Según los resultados que obtenemos. Para empezar, el genotipo sería un 50-50, ¿verdad? El 50% vendría a ser que heterocigote, ¿verdad? ¿Por qué heterocigote? Porque tiene un gen dominante y un gen recesivo. Y el otro 50%, ¿qué vendría a ser? Homocigote. ¿Por qué homocigote? ¿Y qué tipo de homocigote sería? Sería un homocigote recesivo. ¿Por qué recesivo? Porque ambos son de labios delgados. Ese sería mi filial 1. ¿Listo? Entonces vamos a colocar así. Acá sería labios gruesos, heterocigote, y acá serían labios delgados. Ya está. Si gustas, haces la misma tablita que hemos hecho acá, en el caso del genotipo, y te va a salir un medio ambos, ¿no? 2 de 4, ¿no? O 50%. Ya, te va a salir lo mismo. ¿Listo? Que es lo mismo. En este caso de lo que es filial, también, ¿no? La frecuencia, ¿no? La frecuencia 2 de 4 o 50%, que es lo mismo. ¿Listo? Bien. Vamos con otro ejemplo más, con la número 10. Nos dice, el mentón partido está determinado por un alelo dominante. Entonces vamos a colocar así, M mayúscula. Recuerda que lo que es mayúscula es dominante. Vamos a decir que es el mentón partido. Mentón partido. Y el mentón sin partir por un alelo recesivo. Entonces vamos a colocar M minúscula, que es el mentón sin partir. Se cruza un varón heterocigote. Ah, recuerda que si nos dicen que es hetero, estamos hablando de que de un dominante con un recesivo. Un varón heterocigote de mentón partido con una mujer de mentón sin partir. Si estamos hablando que es mentón sin partir, ¿qué estamos hablando? De un homocigote, ¿verdad? En este caso es el varón y en este caso homocigote, que es el mentón sin partir, en el caso de la mujer. ¿Listo? Ya está. Indicar el genotipo de los padres. Primero. Segundo, indicar el fenotipo y el genotipo de la filial 1. Entonces, vamos a ver cómo es en el caso de los padres. En el caso de los padres, ¿cómo sería? ¿Ya? Si es el mentón partido,
En este caso, para que pueda ser un heterocigote, ¿verdad? Que es mayúscula con una minúscula, ¿verdad? Un dominante con un recesivo. ¿Cómo habrán sido los padres? En este caso del varón. ¿Mm? En este caso ha habido el cruce de un dominante con un recesivo, ¿verdad? En cambio, en el caso de la mujer, para que tenga al menos un mentón sin partir, ¿cómo habrá sido en este caso los padres? Habrá sido también un heterocigote, ¿verdad? Entonces, para que pueda al menos salir un 25% de homocigote, en este caso recesivo. Vale decir, si hablamos de un heterocigote, en este caso varón, que es un gen dominante con un gen recesivo, es porque acá hubo el cruce, mejor dicho, aquí los padres, uno fue dominante y el otro fue recesivo. En el caso del homocigote, o de los padres, en el caso de la mujer, aquí fue diferente. Ambos han sido heterocigotes. ¿Por qué? Porque si ambos han sido heterocigotes, existe la probabilidad de que al menos uno salga con el mentón sin partir. Eso se vendría a ser el genotipo de los padres. Vamos a ver entonces. ¿Por qué nos dice eso? Vamos a ver. Para el caso vamos a hacer la letra A. Vamos a comprobar lo que acabamos de decir. Como nos piden cómo es el genotipo de los padres, para el caso del varón, que quiere decir que hubo el cruce de un gen dominante, en este caso, más un gen recesivo, ¿verdad? Porque cuando hacemos el cruce, ¿qué vamos a obtener? De esta forma, ¿verdad? Vamos a tener 4. ¿Listo? Y uno de ellos es el varón. ¿Listo? En cambio, para el caso de la mujer, ¿cómo sería? Ah, aquí ha habido el cruce de un heterocigote por otro heterocigote, ya sea con mentón partido o sin partir. En este caso, ambos han sido partidos, pero en este caso han sido heterocigotes. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos el cruce, ¿cómo saldría? Ah, ok, tendríamos esta forma. Un gen dominante, ¿qué más? Tendríamos un gen recesivo, ¿verdad? Tendríamos otro dominante con otro recesivo y tendríamos ambos recesivos, ¿verdad? Si hacemos el cruce. Entonces, en este caso, tenemos aquí el gen de la mujer. ¿Listo? Es así como tenemos el heterocigote en el caso del mentón partido del varón y aquí tenemos el homocigote recesivo en el caso o mentón sin partir en el caso de la mujer. Eso ha sido los genotipos de los padres. ¿Ya? Este de acá y este. Esos han sido los genotipos de los padres. Vamos a indicar ahora el fenotipo y el genotipo de la filial 1. Entonces hacemos el cruce de ambos. ¿Cómo será? Vamos a hacer la letra B. Empezamos entonces con el cuadrito de Punnett. Un cuadrito bien chiquito nada más, ¿ya? Ya no hay necesidad de hacer un cuadrito tan grande. En donde vamos a colocar el gen del varón con el gen de la mujer. ¿Cómo era del varón? Ah, ok. Me dicen que es heterocigote. Si es heterocigote, aquí está el mentón partido, mentón sin partir. Con la mujer homocigote, ¿cómo sería? Ah, sería de esta misma forma, ¿verdad? Minúscula. Ok, y empezamos entonces. Primero colocamos el mayúscula con la minúscula. Aquí también mayúscula, minúscula. Y aquí, ¿cómo sería? Ambas.
serían minúsculas, ¿verdad? Recesivos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cómo tendríamos? Tendríamos el 50%, ¿verdad? El 50, vamos a hablar de, primero de genotipo. Ya, vamos a colocar aquí. Genotipo. Vamos a ver aquí la probabilidad. Y el otro, ¿cuál era? La frecuencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la frecuencia y aquí la probabilidad. ¿Cómo sería en el genotipo? Si tenemos un dominante con un recesivo, tendríamos aquí heterocigote, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá heterocigote. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un gen dominante, un recesivo. ¿Cuántos de esos tenemos? 2 de 4, que me representa un 50%. Ya está. Y luego, ¿qué tenemos? Ah, tenemos un homocigote recesivo. Recesivo. ¿Por qué ambos recesivos? Minúscula, ¿verdad? ¿Cuántos tengo? 2 de 4. O sea, me representa el 50%. Ahora hacemos el fenotipo. ¿Qué nos dice el fenotipo? La frecuencia también, ¿no? En el fenotipo tenemos dos opciones. Uno, con el mentón, en este caso partido. ¿Cuántos tengo con el mentón partido? 2 de 4. O un medio, que es lo mismo, que me representa un 50% también. Y el otro, ¿cómo sería? Sería homocigote recesivo, o sea, mentón sin partir. También 2 de 4 o un medio, que es lo mismo, o sea, la probabilidad es de un 50%. 50-50, ¿verdad? ¿Listo? Facilito, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Sigamos entonces, ¿ya? Aquí, número 11. En un cruzamiento de individuos heterocigote, B representa el color amarillo, que es dominante, sobre el verde, que es B minúscula. ¿Cómo es el fenotipo de la filial 1? Me están pidiendo el fenotipo de la filial 1. Ok, entonces vamos a cruzar individuos. Me dicen que son heterocigotes. Al decir que es heterocigote, vendría a ser dominante más recesivo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Tenemos el dominante con el recesivo, ¿verdad? Un individuo, llamemos aquí el macho, por otro individuo que vendría a ser la hembra. ¿Listo? En este caso vamos a hablar de colores, de color amarillo. Es dominante con relación al color verde. Me dicen, ¿cómo es el fenotipo de la filial 1? No sabemos. Si nosotros hacemos el cruce por Punnett, ¿cómo sería? Ok, hacemos la tablita y luego validamos cuántos amarillos son y cuántos son verdes. ¿Estamos de acuerdo? Facilito, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cruce del varón con la mujer, ¿verdad? O el macho, la hembra, o dominante y recesivo. Estos dos individuos. Vamos a desagregar y vamos a ver. Recuerda que mientras que haya un dominante acompañado del recesivo, siempre se va a considerar en este caso, el fenotipo del dominante, del gen dominante. ¿Estamos? Entonces,
Vamos a colocarlo aquí. Y por poner, tenemos dos dominantes. En este caso, eh, amarillo, ¿no? El amarillo que es dominante y el verde que es recesivo. ¿Listo? Aquí tendríamos otro dominante. Aquí tenemos otro dominante. Y aquí tendríamos solo un recesivo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a colocar así. ¿Cuántos amarillos tengo con relación al verde? Si me dice que B representa el color amarillo que es dominante sobre el verde, entonces vamos a colocar así. Aquí, con negrito nada más. B, ya con amarillito. Vamos a colocar así. El B vendría a ser, bueno, el color amarillo vendría a ser dominante con relación al B minúscula, que vamos a colocar así, que sería el recesivo. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos dominantes tengo? Si nos damos cuenta, tendríamos 3, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí, como un resumen, 3 dominantes, ¿no? Amarillos, amarillo, sobre un recesivo verde. Entonces tengo 3 amarillos y uno verde. Alternativa B. ¿Listo? Vamos con la número 12. ¿Hasta aquí está bien? ¿Se entiende? Sí. Quiero saber si se está entendiendo, ¿no, chicos? Para poder continuar. Está fácil, ¿verdad? Está un poquito... Es entender eh, o diferenciar nada más cuando es híbrido, cuando es el dominante, recesivo, ¿verdad? Y luego aplicamos por Punnett nada más. Vamos a ver, si se cruzan dos individuos, uno es homocigote y el otro es heterocigote, ¿cuál será su genotipo en la final? 1. Ahora, no sabemos este homocigote si es homocigote dominante o si es homocigote recesivo. No sabemos cómo es, pero vamos a ver. ¿Ah? Vamos a suponer que es dominante, ¿no? Porque ya sea dominante o recesivo, sigue siendo homocigote. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a colocar acá homocigote. Vamos a cambiar de color. Vamos a colocar así, homocigote. Supongamos que sea dominante, ¿ya? Homocigote dominante. ¿Qué quiere decir? Que tienes, en este caso, ambos son dominantes, ¿verdad? Y el otro es heterocigote. O sea, A mayúscula con A minúscula. Me dicen, ¿cuál será su genotipo en la filial? 1, no sabemos. Vamos a ver cómo es. Sí, todos son heterocigotes, el 75% será heterocigotes, todos son homocigotes, el 50% va a ser homocigotes dominantes y el 50% heterocigotes, ¿no? Y el 75% va a ser homocigotes. No sabemos. Vamos a hacer el cruce cuando es el homocigote dominante, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquí por Punnett. ¿Estamos de acuerdo? Aquí al costado. Y luego abajo hacemos con homocigote recesivo, ¿ya? Para ver la diferencia de ambos. Entonces, vamos a hacer el cruce aquí. Dominante y heterocigote.
Aquí vamos a colocarlo de esta forma. Solamente nos piden genotipo nada más. Entonces aquí empezamos con diferentes colores, más práctico. Dominante, dominante, aquí también dominante, y aquí sería dominante con recesivo, ¿verdad? Gen dominante con el gen recesivo, el gen dominante con el gen recesivo. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cómo será aquí el genotipo? Cuando hablamos de genotipo, ¿de qué estamos hablando? Ok, regresamos a la tablita para recordar. Ah, ya. Si hablamos de genotipo, puede ser homocigote o heterocigote. Entonces vamos a ver acá. En este caso, ¿cómo sería? ¿Cuántos homocigotes hay aquí? Acá hay un homocigote, en este caso dominante, justo lo que habíamos dado. 50-50, ¿verdad? Homocigote dominante. ¿Listo? Porque ambos, ¿listo? Y tendríamos un 50% o 2 de 4. 2 de 4, un medio, como ustedes quieran llamarlo, o el 50%. Pero si te habrás dado cuenta, aquí abajito tenemos un heterocigote. O sea, que todos son, digamos, dominantes, ¿verdad? O sea, 2 de 4 o un medio o el 50%. 50% homocigotes dominantes y 50% heterocigotes. ¿Listo? Puede ser la opción D. Siempre y cuando nosotros hiciéramos el cruce del homocigote dominante con un heterocigote, ¿verdad? O escogemos el dominante. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos escogido el homocigote recesivo? Vamos a ver otro caso, ¿ya? Si fuera el homocigote recesivo, ¿qué resultado nos hubiera dado? O sea, 2 minúsculas. Y obviamente acá sería heterocigote, ¿verdad? El heterocigote es dominante y recesivo. ¿Cómo será aquí la tablita de Punnett? ¿Cómo será la representación? Vamos a ver. Me dice que ambos son recesivos y aquí es un dominante con un recesivo, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasaría si fuera este caso? Recesivo, dominante y recesivo. Empezamos entonces. Aquí va a cambiar. Dominante, recesivo. Dominante, recesivo. Y aquí sería ambos recesivos, ¿verdad? ¿Cómo sería el genotipo en este caso? Si hubiéramos escogido el homocigote recesivo, ¿no? ¿Cómo sería el genotipo? Ok. Para empezar, tendríamos 2 heterocigotes. Mm, Empecemos por el homocigote, ¿ah? Tendríamos heterocigote, o sea, un dominante, un recesivo, o 2 de 4, o un medio, que sería el 50%, y tendríamos, en este caso, homocigote recesivo. ¿Por qué recesivo? Minúscula, ¿verdad? O también el 50%. Si te habrás dado cuenta, siempre vamos a obtener el 50% de heterocigote.
¿verdad? Siempre va a ser el 50%. Y el otro 50% puede ser dominante o puede ser recesivo, dependiendo cómo estaríamos realizando el cruce. ¿Listo? Entonces siempre va a ser heterocigote. ¿Ya? Siempre vamos a obtener, ya sea si cruzamos el heterocigote con un dominante o el heterocigote con un recesivo, siempre vamos a obtener el 50% heterocigote. ¿Ya? Y eso no nos dicen. Nos dicen que el 75% va a ser heterocigote y no va a ser así. O nos dicen que todos son heterocigotes. Tampoco es así, porque si ustedes se dan cuenta, hay el 50% de predominancia de que ya sea tanto recesivo como un 50% dominante. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿ya? Entonces, en este caso, como lo trabajamos primero con el homocigote dominante, bueno, es lo que nos da, ¿no? El 50% homocigotes dominantes y 50% heterocigotes. O puede ser también recesivo, en este caso, porque también lo trabajamos con el gen recesivo. Vamos con la pregunta 13. Hasta aquí está sencillo, ¿verdad? Ya se entendió un poquito más. Vamos con el cruce de cuyes. ¿Qué nos dice? Un cuy hembra de color negro, homocigote. Ah, ya, miren. Hembra, la hembrita, para empezar, me dice que es negro homocigote. Es apareado con un macho blanco. El hijo de la filial 1 es apareado con su madre. ¿Qué genotipo es posible encontrar en el último cruce si el negro, P, que es dominante, sobre el blanco? Ok, entonces vamos a empezar primero con el primer apareamiento, ¿ya? ¿Qué cosas, no? Pero es en caso de que se dan los cuyes. Un cuy hembra negro. Para empezar, me dice que es negro y al ser negro es dominante, ¿verdad? Es apareado con un macho blanco. Ok, macho blanco, pero el blanco es recesivo. Ok, vamos a cruzar. ¿Listo? Vamos a hacer el cruce del homocigote. Al decir que es homocigote, ¿qué quiere decir? Que es doble P. Y aquí es así. Dos P chiquitas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el primero. Hasta acá. ¿Ya? Vamos a hacer el cruce de ambos. ¿Por qué hacemos este cruce? Porque necesitamos saber cómo es el filial 1. Porque nos dicen que es apareado luego la madre con el hijo, pero nosotros no sabemos cómo es el filial 1. Entonces vamos a hacer el primer cruce por punente. Entonces vamos a cruzar a la madre. Eso es más que nada para saber el hijo, ¿ya? Que es 2P mayúsculas con el padre, ¿no? Vamos a hacer P minúscula así. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el cruce. P mayúscula, P mayúscula, y aquí está el padre. Vamos a hacerlo así. ¿Listo? Entonces, ¿cómo serán los hijos? Ay, qué facilito. Acá va a ser una P mayúscula con una P minúscula. Así van a ser todos, ¿verdad? Todos van a salir ¿de qué color? Negro. ¿Listo? Ya está. Todos van a salir de color negro. Entonces, esta va a ser mi filial 1. Entonces, vamos a hacer el cruce de la madre, porque acá nos dice el hijo de la filial 1, ¿ya? Entonces, vamos a escribir acá el hijo de la filial 1. ¿Cómo es? Ah, tiene un gen dominante y un gen recesivo, ¿verdad? Porque todos son así. Es apareado con su madre. Ok. ¿Y cómo es la madre? La madre tiene los genes dominantes, o sea, los 2P mayúsculos. ¿Qué genotipo es posible encontrar en el último cruce? Vamos a ver.
Vamos a hacer el cruce entonces de ambos. Va a ser algo raro, pero bueno, a veces hacen este tipo de cruces. Vamos a hacer el cruce de la madre con el hijo. Recuerda que la madre tiene el gen dominante y el hijo es heterocigote, ¿verdad? ¿Por qué es heterocigote? Porque tiene un gen dominante y un gen recesivo, o híbrido también es llamado, ¿verdad? Entonces vamos a ver. En cambio, la madre es homocigote dominante. ¿Listo? Entonces vamos a colocar así, P mayúscula y aquí la P minúscula. Y empezamos a hacer el cruce. Tengo dos P mayúscula. Aquí también tengo dos P mayúscula. Y aquí tenemos, un dominante con un recesivo. Y aquí tenemos otro dominante con otro recesivo. Entonces sería el 50%, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer acá un pequeño resumen. Que vamos a obtener en el 50% o 2 de 4 o un medio o un 50% dominante y otro heterocigote, ¿verdad? ¿Por qué heterocigote? Porque tiene un gen dominante con un gen recesivo. ¿Listo? 50% de todo. Entonces, en este caso, ¿qué alternativa sería? Sería la alternativa E. ¿Por qué? Porque tiene un 50% de heterocigote y un 50% de homocigote dominante. ¿Listo? Entonces, la B y la C. Facilito, ¿no? Vamos con uno más, con la número 14. Estos dos se los voy a dejar a ustedes, porque por tiempo probablemente no los voy a poder terminar, ¿ya? Pero están muy bonitos estos ejercicios. Vamos con la número 14, que nos dice, se cruza una planta de tallo alto heterocigote con otro de talla baja. Determine usted el porcentaje de plantas con tallo bajo sabiendo que el tipo alto es dominante. Uy, facilito, ¿verdad? Entonces, para empezar, alto vendría a ser dominante. ¿Listo? Y bajo vendría a ser recesivo. Ahora, se cruza una planta de tallo alto, heterocigote. Entonces, me dicen una planta es heterocigote. Ok. ¿Con quién se va a cruzar? Con otro de talla baja. Si el bajo vendría a ser homocigote, ¿verdad? Recesivo. Ya está. Hay que determinar el porcentaje de plantas con tallo bajo nada más. Es lo único que me pide. ¿Listo? O sea que sean doble A. Entonces vamos a hacer el cruce. Para esto vamos a utilizar el cuadrito de Punnett otra vez. Este cuadrito de Punnett realmente nos ayuda bastante para poder realizar los cruces. Y eso que estamos viendo un tipo de carácter nada más, ¿no? Que es la talla de la planta, ya sea alto o bajo. Imagínate que tenemos que ver la talla con el color. Ya estamos viendo dos caracteres completamente diferentes. Entonces, ahí es más, el cuadro, el Punnett se vuelve más consistente, más recargado, ¿no? Con más valores. Entonces, vamos a ver el heterocigote con el tallo bajo. Entonces, vamos a ver acá. Plin y plin. A mayúscula, A minúscula y aquí los dos A minúscula. Vamos a completar entonces. ¿Cómo sería en este caso? Ok, tenemos A mayúscula con A minúscula. Ajá, aquí también A mayúscula con A minúscula. Y ambos, ¿cómo serían? A minúscula, ¿verdad?
Entonces, ¿yo qué me estoy dando cuenta? Según el genotipo, ¿cómo sería el porcentaje de plantas con tallo bajo? Entonces, con tallo bajo, ¿qué son? Letras minúsculas. Entonces, vamos a colocar acá. Tallo bajo es A minúscula. Y para estos, ¿cuántos tengo? 2 de 4. O un medio, que es lo mismo. ¿Y eso qué me representa? Una probabilidad del 50%, ¿verdad? Porque es la mitad. Alternativa B. ¿Listo? Facilito, ¿no? Vamos con la última. Ajá. La relación fenotípica 3 de 1 se obtiene de qué tipo de cruce. Ah, ¿qué quiere decir 3 de 1? Que pueden ser 3 dominante y uno recesivo. Esto ya lo hemos visto antes en uno de los ejemplos. O el 75% con 25. Eso lo hemos visto acá. Aquí. Esto es 3 de 1. 3 de 1. ¿Es el cruce de quién? Ah, de dos heterocigotes. ¿Te diste cuenta? Ok. Entonces, para que nos salga así, la relación fenotípica 3 de 1 es cuando, ¿qué? Cuando tenemos dos heterocigotes. ¿Qué quiere decir heterocigote? Esta combinación, ¿verdad? Si nosotros hacemos esta combinación, vamos a tener 3 de 1. ¿Qué quiere decir? 75%, ¿verdad? Vamos a probar. Heterocigote arriba y heterocigote abajo. Tenemos dominante, recesivo, dominante, recesivo. Vamos a hacer la mezcla entonces. Ah, ok. Aquí tenemos dos dominante. Aquí obtenemos un dominante y un recesivo. Acá obtenemos otro dominante con otro recesivo. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos dos recesivos. ¿Listo? Entonces, aquí, según el fenotipo, vamos a cortar acá, según el fenotipo, ya sea, basta de que haya un gen dominante para que sea 3 de 4, o sea, un 75%, de 1 que es recesivo, de 4 que me representa un 25%, porque estos genes son recesivos. ¿Listo? Esa es la relación fenotípica. ¿Ok? Ajá, aquí. Esta pregunta se los voy a dejar a ustedes. ¿Ya? Vamos a leer el problema. Y yo sé que no es muy complicado. No se vayan a asustar tampoco por la forma en que lo han planteado, pero es muy interesante. ¿Qué nos dice? Belinda tiene ojos pardos y Antonio también tiene ojos pardos. La hija de ambos tiene ojos de color verde. Si se sabe que el color pardo es dominante, ajá, entonces, ¿qué podrías pasar? Belinda y Antonio son homocigotes dominantes. Belinda y Antonio son heterocigotes. Ambos son homocigotes recesivos. O los ojos verdes dominan al pardo. Podría ser. O Belinda le es infiel. Entonces, ¿cuál de estas opciones sería la más adecuada? Pero recuerda, tanto Belinda como Antonio, ambos tienen los ojos de color pardos. No necesariamente sean colores oscuros, sino son colores, digamos que sean híbridos ambos. Si ambos son híbridos, existe la probabilidad de que tengan un gen con ojos de color verdes que es recesivo o no. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, esto es lo que yo se lo voy a dejar a ustedes de tarea.
¿ya? Entonces, consideren los ojos pardos un híbrido, ¿ya? Si ustedes lo consideran como híbrido, o sea, tiene dominante y recesivo, lo consideran en ambos, entonces puede existir la probabilidad de que puedan tener una hija o un hijo con ojos de color mucho más claro. ¿Por qué? Porque recuerden que el pardo es dominante y los ojos verdes es un gen recesivo. ¿Listo? Muy bien, chicos. No los quiero aturdir un poquito más con todos estos problemas. Yo sé que están bien interesantes. Revísenlos, por favor, cada uno de ellos. Repásenlos y traten de resolver la última pregunta, la número 16. Y conmigo será hasta la siguiente clase. La siguiente clase vamos a ver un poquito más de física, ¿ya? O si gustan ustedes biología, no hay ningún problema porque hay más clases acerca de genética, ¿no? Hay uno que es ligado al sexo, otro que es en función a los tipos de sangre, ¿no? O a los tipos de enfermedades, ¿no? Que es también muy interesante. O el cuadro de Punnett, que ya se duplica, que es mucho, que estamos viendo más de 2 caracteres, ¿no? Imagínense el color del cabello o el tipo de cabello. Entonces ya estamos viendo más caracteres y eso se puede, digamos, hasta complicar, ¿no? Puede ser, no complicar, sino puede que sea un poquito más complejo, más trabajoso, más laborioso. ¿Ya? Listo, chicos. Eso sería todo y nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Chao, chao.